muy feo. Rosas medio que bastante lo deja tirado en una batalla de Dorrego, sí, es cierto. Hablando de Dorrego, ahora arrancamos con la columna que habla de él, ¿no? Esta que ponemos historias o historia en segundas personas porque tratamos un poco de hablar de quienes se pasaron por esto y ver dónde estaba lo humano en aquello, ¿no? Bueno, arrancamos con Dorrego. Primero vamos a basarnos bastante hoy en un libro que tomé prestado del señor Gabriel Di Meglio, que se llama Manuel Dorrego, Vida y Muerte de un líder popular, que ahí lo puse como en la fotito para que quede quién era, de dónde sacamos las cosas hoy. Y bueno, arranca Dorrego hablando primero de, obviamente, con quién voy a arrancar con San Martín, porque si no puedo arrancar ningún tipo de conversación, ¿sí? Y que cuenta que después de la batalla de Cepeda, lo que pasa después de 1820, esa batalla de Cepeda, que calculo que todos recordamos, por lo menos acá, o por la gente que nos está escuchando, después de esa batalla de Cepeda, lo que pasa, ¿qué pasó, chicos, después de la batalla? Se cae el poder central, desaparece. Chau, picho, ¿no? Termina el poder central. Se termina esa especie de gobierno que venía fomentándose desde la Revolución de Mayo, ¿no? Esa idea de ese gobierno patrio que finalmente terminó como un poquito jorobándose todo, ¿no? Quizás por peleas personales o por intereses personales de unos y otros, terminó arruinándose la idea de la libertad, ¿no? Y muchos próceres terminaron mal. En ese año, 1820, muere Manuel Belgrano, ¿no? Como decíamos la otra vez, en condiciones bastante nefastas, pobre Manuel, ¿verdad? Bien. A partir de esto se termina, desaparece el directorio, desaparece y se tiene que ir Pueyrredón, ¿no? Juan Martín de Pueyrredón. ¿Y qué pasa? Rondó se va, creo. O Rondó lo reemplaza. Rondó se va después, también, después de Pueyrredón. Primero, o sea, la cosa es contra el problema que tenían, el que destierra a Dorrego era Pueyrredón. Sí. Dorrego tenía problemas con Pueyrredón, ¿no? Después queda Rondó, después Arratea en el gobierno, que Arratea es el que lo vuelve a habilitar a Dorrego para que regrese, ¿sí? Dorrego regresa el 6 de abril de 1820, que vuelve de su destierro al que lo manda a Pueyrredón, ¿sí? Entonces, bueno, en febrero de 1820 ya el sistema político ya fracasa. Los oficiales de San Martín lo eligen como jefe, lo vuelven a elegir como jefe del ejército del Río de la Plata, que estaba en manos como de nadie, estaba acéfalo, ¿no? Buenos Aires, en ese momento que fue como le dicen la crisis del año 20, ¿no? Porque ahí... Sí, la anarquía, ¿no? La anarquía, exactamente, Fran, ahí me corregiste bien. Entonces, bueno, San Martín había desobedecido a Buenos Aires, por lo que tenía que ver con la guerra contra el litoral, arma ese ejército, con ese ejército es donde termina allá de luchar para nuestra independencia, con el cruce de los Andes y todo esto, en esa época, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a meter nuestro cupo femenino hablando de esta época de Martina Chapanay, ¿sí? Que fue una de las que luego se llamaron, que comentaba Caro en la introducción, una de las montoneras, ¿no? Martina Chapanay era hija de un cacique y de una mujer cautiva blanca, que fue a ofrecerse allá en Cuyo, donde estaba armando todo San Martín, como chasqui se llamaba. Los chasqui eran los espías, los que llevaban y traían información. Como ella conocía la zona y sabía andar a caballo, se ofreció para poder ayudar a San Martín en esto, ¿sí? Luego de esto, de que termina, San Martín obviamente la recibe y la conforma en su ejército. Luego de esto, cuando termina la Guerra de la Independencia, se une a las fuerzas de Facundo Quiroga, luego, lo voy a hacer cortito, a las de Chacho Peñalosa, Felipe Varela, las fuerzas de Chumbita también, y es parte de las montoneras. Así que ella pierde a su familia, pierde a su marido, que van defendiendo las ideas federales, ¿verdad? Bueno, el final de Martina no fue malo, sí terminó después de todo esto, cuando los caudillos que ella seguía van perdiendo, termina luchando por su vida, más que nada por la de los que estaban alrededor de ella. Había mucha gente pasando hambre, entonces lo que hace es una especie de Robin Hood, empieza como a saquear y repartir entre el pueblo. Termina sus días viviendo y curando en un rancho, muere de viejita allá en San Juan, ¿sí? Por parte de lo que fue la herencia de su papá, que le había enseñado como
cosas medicinales, ¿no? Que tenían que ver con los caciques y con los pueblos originarios o indígenas. Y volviendo a Dorrego, dijimos ya que vuelve el 6 de abril de 1820, cae, Zarratea firma un decreto para volver a habilitarlo. Y dice que fue una injusticia lo que hizo Pueyrredón, que lo manda al exilio, ¿no? Lo vuelve a habilitar. En ese momento es parte de la élite, porque vamos a decir que Dorrego es parte de la élite de Buenos Aires. Sí, ¿no? viene de una familia con buen pasar económico, sí. Exactamente. Además tiene mucha reputación como militar. Exacto. Pero ¿qué pasa con Dorrego? Es parte de la élite, pero no se la cree que esa, digamos. Aunque no le pica, se rasca igual. Y se pone del lado de los populares, no del lado de lo privado, sino del lado del popular. De hecho, Dorrego usaba la misma ropa que usaban sus soldados. Exactamente. El uniforme de cazador, creo que era. Exactamente. El tema de la ropa es muy importante, que después un poquito más abajo lo vamos a tratar, porque él usa eso para alinearse con los sectores más populares de la población de Buenos Aires. Bueno, nosotros ya sabemos que él estuvo en Baltimore, en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos, donde él está proscripto, toma esas ideas revolucionarias republicanas, más que nada, ¿sí? Y como este amor por los pobres lo toma lo dice Di Meglio, que lo toma de Soler. Soler era un hombre que también estaba muy allegado a las clases populares. Tan es así que los unitarios, los Rivadavias, amigos de Fran y todo ese tipo de... Los radicales. Gentuza. Bueno, The todo radicals. ese tipo de gente... Los verdaderos agentes ingleses, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Bray hoy. Hoy todo Bray tiene razón. Y no dice nada, Fran, porque pobrecito ya Se está está guardando. Ya dije muchas cosas. Sí, yo viste que no contesté nada, estuve re bien. Estoy bien. Gracias. Gracias, Vivi. No, es nada. Bueno, entonces lo que hace Soler es como allanarle el camino a esto, como que le da como una especie de docencia a lo que tiene que ver con las clases populares. Soler era un tipo mirado mal por estos unitarios y por estos amigos de Pueyrredón, etcétera, porque decían que se juntaba con la canallada. ¿No? La canallada era la gente del pueblo que se reunía en las pulperías. Él iba a tomar con la gente iba al Café La Humedad, póngale, ¿no? Iba a tomar con la gente del pueblo, se hacía amigo de los peones, de los jornaleros y demás. Con el trabajador. Era un populista. No sé si ahí usar está, esa categoría, ahí pero... está, un populista. Dorrego. Dorrego, ¿sabes qué lo pensé, Robert, eso? Porque digo, bueno, quizás fue el primer nacional y popular Dorrego, ¿no? Después se le decía héroe del pueblo, es padre héroe de del los pueblo, es pobres. victoriado de los Algunos pobres. colegas Y te además van a decir después que eso es anacronismo puro. Sí, eso. sí, yo hago mucho anacronismo acá. Hago muchísimo, porque no está un profesor para retarme, entonces No. espero que no lo escuchen por las dudas. Pero bueno, entonces, ¿qué hace Soler? Que me pareció muy lindo destacarlo, de que lo dice acá Di Meglio en su libro, le dona a la gente del pueblo 6 meses de su sueldo, porque había quedado en 1820 pobre después de las guerras, ¿no? Eso es algo valorable. Bueno, y lo nombra, Soler se va a pelear con López y todo este tipo de cosas que se seguían levantando, ¿no? López, el de Estanislao López. de Santa Fe. O sea, más allá de Cepeda, es como que Sigue- pasa 1 o 2 años para que se termine de dar una verdadera paz, entre comillas, porque era bastante frágil. Claro, y el Tratado del Pilar no se claro. cumplió No se mucho. cumplió esto mucho. De hecho, Buenos Aires traicionan no a lo cumple. Córdoba en el medio con el Tratado del Cuadrilátero, 1822 creo que es. Traicionan a Córdoba, la dejan afuera o le sacan legitimidad a Córdoba. Claro. Y Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes entran en un tratado porque en el medio tienen el litoral o sea, el río Paraná como Sí, exactamente. fuente de comercio también. O sea, Exactamente. hay varios intereses políticos, económicos, militares. Es un montón. así. Dorrego termina quedando en julio de 1820 un ratito de gobernador, ¿no? Porque Pagola toma el fuerte, que era amigo de él, toma el fuerte de Buenos Aires. Lo que hace Dorrego es ir a increparlo y decirle, bueno, larga, ya sé que puede haber Sí, el general Padua, sí. pueyrredonianos Sí. que favorecen a los que tenían que ver con el directorio, pero bueno, frenemos un poco, te prometo que esto va a cambiar, y lo saca Pagola del fuerte Claro, y sin después tiros. defiende a Buenos Aires de Estanislao López. Exactamente, También. hace todo. Es como sí, que es le verdadero sirve héroe. a la élite, Dorrego, en ese momento, al comienzo le sirve a la élite. Trabaja para la élite, pelea para la élite, que esa élite lo termina jorobando, por no decir malas palabras, y luego pasa a
decir, loco, yo me voy con los pobres que nunca te van a defraudar. De hecho, no sé quién lo dijo. Cuando Voy a hablar rapidito cuando porque me estoy sucede pasando. el motín de Tagle así rápido, También. a Dorrego cuando Lo van a buscar. disuelve el motín, a Dorrego le dicen, estás peleando en el bando equivocado, me parece. Pero Claro. Dorrego le dice, yo soy un hombre de leyes, tengo que Exacto. hacer esto porque me es deber como Claro, militar. hizo muchas cosas. Le como- salvó las papas arriba de Ávila. Exacto, hizo Y muchas a cosas. Martín Rodríguez. Dicho sea de Pensando paso. totalmente distinto a esa gente, porque se dedica después al Partido Popular, que luego fue el Partido Federal. Y, por ejemplo, vamos a una de las crónicas, Fidel López dice en un momento, hablando de Dorrego, ¿no? Vivísimo, dice, alegre y de una espontaneidad peculiar, aunque intachable como hombre de buenas costumbres y ejemplar como padre de familia, ¿no? Dorrego sirve a la élite contra López y lo que sea, pero después se da cuenta que tiene que ir. Y lo que dice también, que me pareció un comentario bastante lindo de Di Meglio, es que era un político callejero. Lo que hacía Dorrego era patear la calle. Se encontraba con la gente del pueblo y también le decían el descamisado, que nos remitimos Populista. a Evita, ¿no? Demagogo. Pero No. Demagogo. Ay, madre de Eso Dios. no te lo voy a permitir porque a Dorrego Esa- eso le salía de forma natural. Claro. Aparte, ¿el populista de izquierda o de derecha? de izquierda. Ah, Pero sirvió a la derecha un tiempo. Era comunista. Como, bueno, claro. le fue útil a En la realidad la funcionó derecha a allá en la Europa derecha es durante- izquierda. boludo. Sí, Dorrego era de izquierda, pero mezclamos todo. Pero Pasa él que era la funcional a derecha acá es la izquierda de Europa. No, aparte de que claro, también que agregar Eso es que terrible. la figura de Dorrego que vos estás mencionando es tan emblemático y es tan particular de los hombres y protagonistas de América Latina. El Bolívar Sí. también la ha tenido, pues sin embargo decíamos, hablaba de Tiene pocas tenía clavos. escuelas a su nombre, Vos Dorrego. sabés que Bolívar no lo quiso recibir, dio muchas vueltas para encontrarse con Bolívar y Bolívar no lo recibe. Y te das cuenta, ¿no? por eso Voy traicionas a a Madrid. decirlo rapidito porque me estoy pasando, no lo voy a dejar. Entonces Bolívar hablar a no era tan Franco. bueno. No, Bolívar también a veces se hacía desear. No era tan Bueno, y lo que le dicen que era el político callejero, que estaba con los pobres, en un momento Iriarte y Alvear lo quieren ir a saludar y le dice, no toque que estoy tizno, le dice, no toque que estoy sucio. Tomás Porque él Iriarte. andaba ese Iriarte Le en dicen, la calle. Aléjese. le Muy dice. bien eso, le dice aléjese porque estoy vestido descamisado y estoy con el sector popular, por ahí le voy a dar tirria a usted, ¿no? Como hizo bien, por ahí no tenía ganas de saludarlo, estaba con la gente y lo saca en ese momento, porque era eso, después le dicen el padre de los pobres, dice, él lo que hacía cuando se llega a la Junta de Representantes, para hacérselo rapidito, está en la legislatura en esa época, ¿no? En 1823, 1824, después lo vuelven a mandar a la banda oriental, Martín Rodríguez lo vuelve a echar, y después vuelve Martín Rodríguez. Bueno, y lo que él hacía es, sacó lo del reclutamiento forzoso, ya voy cerrando porque lo estoy haciendo un poquito largo, saca lo del reclutamiento forzoso, lo de los impuestos para el pueblo, le molesta, todas medidas populares. Y porque dice, reclutan a los pobres, a los ricos no los recluta nadie. Y también habla de proteccionismo ya, para que los jornaleros, para que la gente que trabaja el campo se quede con sus ganancias y sus beneficios, e impide en un momento la importación de harina. Eso es muy importante. Y además esto está muy vinculado con el plan de operaciones de Mariano Moreno. Claro, hay una cercanía entre ellos. Bueno, Y además siempre- reorganiza el ejército que se va a enfrentar a Brasil y le gana muchas veces a Brasil, como para Exactamente. que es un crack en todos los aspectos. Siempre, como terminamos con esto, dicen que siempre andaba entre todos, dijo uno. Está poco en su casa, se mueve demasiado. Es una especie dice que es de una especie de propiedad pública, dijo un autor sobre Dorrego. Creo que eso es lo más importante. Sí, en mayo del 26 Yo no soy público, vuelve soy a la popular. política, ¿sí? Vuelve a la política y bueno, el 3 de agosto obviamente lo eligen gobernador, pero lo que hace en ese momento, del lado de la política, estar del lado de los pobres, como les decía antes, tratar de sacar dentro de la legislatura todas las leyes posibles para ellos. Y muy importante, chicos, y con eso termino, funda un diario, El Republicano, donde empieza a hablar de ideas republicanas a través de él. Va haciendo un camino político para que después lo elijan gobernador en agosto del 27. Sí, es como que
Y Dorrego dispone de todas las instancias institucionales de legitimación para lanzarse como político. Por eso el chabón tenía una cabeza, o sea, se formó para eso. Tiene sus ideas. Se formó militarmente, Sí. se formó políticamente. Republicano. Es totalmente republicano. Tenía una cabeza bastante superior a la de muchos. Y habla en eso, en ese diario, el Republicano habla de eso también, de la división de poderes. En 3 poderes, una república con división de poderes, que para esa época ni a Rivadavia se le hubiera ocurrido eso. Que se le va a ocurrir a ese. Bueno, pero Rivadavia no hablaba de 3 poderes y todo eso. Y No hacía falta dividir tanto la cuestión. Los poderes lo quiso dividir. No, Dorrego, y te tenés que después poner en la va a camiseta. contar. Te tenés que poner en la camiseta. Va a contar después Bray la semana que viene lo que pasó con Dorrego. Va a hablar Bray. ¿Hay volumen 3 de Dorrego? Hay volumen 3 que es de... Ya basta de Dorrego. ¿Qué querés? ¿Volumen 4 de ¿Cómo se llama el Rivadavia? colegio que está acá, el Bernardino Rivadavia? Debería llamarse Manuel Dorrego. Manuel Dorrego. Ahí está el Moreno, donde yo di mis prácticas. Hermoso colegio, el Mariano Moreno, acá cerquita también. Bueno, ¿listo? ¿Ya está? Con esto nos despedimos de Dorrego. Hasta la semana que viene.